Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Buenas noches a todos aquí presentes y a todos los que nos están viendo a través del canal internacional del Ministerio Profético Shaddai. Que el Señor les bendiga y que hoy esta palabra toque sus vidas y sus corazones para que las transforme para la gloria del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, miren, hoy el Señor me hablaba de un tema tremendo, tremendo, ¿sabe por qué? Porque Él habla acerca de cómo sacarnos de la religiosidad. Escúchalo bien. Nosotros muchas veces caemos en la religiosidad y eso hay que tenerle mucho cuidado, porque el Señor advierte, la levadura de los fariseos es la religiosidad. Y muchas veces nosotros caemos en eso. ¿Por qué? Porque pensamos que asistimos a una iglesia y decimos, ¿se convirtió este? No, esto sí no lo creo. ¿Pero por qué? Porque hemos dejado que nuestro corazón se contamine con la levadura de los fariseos, la hipocresía. Entonces, miremos cómo el Señor nos lleva a tres cosas puntuales. La primera es, confronta nuestros pensamientos. La segunda, nos envuelve en su amor. Y la tercera, nos convierte a Él. Escuche bien, porque este tema es de gran bendición. Si usted sale de eso, usted empieza a ser un verdadero siervo de Dios. Escúchame esto. Mire, quiero que me entiendas. Satanás es lo suficientemente astuto para tenerte toda la vida de una manera religiosa. Cuando estás religioso, más le sirves al diablo que al Señor. ¿Ya? ¿Todo por qué? Sencillo. Porque lo que está buscando Satanás a como dé lugar es que usted tenga a Dios en su boca, pero con sus hechos lo esté negando continuamente. ¿Para qué? Para que la gente no se convierta a Cristo. No hay nada más poderoso que un testimonio en integridad. Cuando usted tiene un testimonio en integridad, sin decir una sola palabra, le quita las almas al enemigo. Ni siquiera usted tiene que ponerse a discutir con demonios. Simple y llanamente con su testimonio, le quita al enemigo. ¿Ya? Escúchalo bien. Mire, esto lo estamos viendo. Lo estamos viendo a nivel mundial. Ustedes no saben todo lo que yo hablo con las ovejas que me escriben de otras partes del mundo. Y lo que me están diciendo, lo que están viendo y cómo el Espíritu de Dios se les está moviendo. Hay gente que llevaba años luchando, pero años luchando y nada, no conseguía nada. Si era el hogar, destruido, pero supremamente destruido. Si era la parte económica también, si era la parte de salud también, si era la parte mental también. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando llega el Señor con su Santo Espíritu, usando a alguien que esté ungido, y Dios no te va a ungir porque sí. Tú tienes que demostrarle que con tu vida glorificas su nombre.
Cuando el Padre santificado a través de nuestro testimonio, el Señor nos respalda y todo lo que le pidamos Dios nos lo va a conceder. Escúchame esto. Tenemos gente que me han dicho, he hablado con todos los pastores que usted quiera, con todos los apóstoles, profetas, lo que sea, no pasaba nada. Y esas personas ni las... Es más, este es el momento que ni las conozco siquiera, físicamente. Y apenas empezamos a orar, Dios empieza a utilizar el don profético, revela, e inmediatamente con una palabra, con una orden que se le da a Satanás y a sus demonios, inmediatamente empiezan a obedecer y esas personas empiezan a cambiar y se empiezan a convertir a Cristo. Esto no es de gritos, ni es de decir, gloria a Dios, amén, aleluya. No, esto es de poder, integridad y revelación. Tenga en cuenta esas tres cosas: poder, integridad y revelación. Si no hay integridad, no hay ni poder ni revelación. Y sin eso no hay nada. Entonces, quiero que veamos una historia que Dios nos cuenta que pasó cuando Jesús vino y habla acerca de un fariseo. Y quiero que veamos cómo Dios nos saca de la religiosidad. ¿Para qué? Para que seamos instrumentos poderosos de Él en sus manos. Usted puede tener un ministerio tremendo y puede estar dormido, ¿sabe por qué? Porque el enemigo lo tiene religioso. Y es necesario, como que, salir. Si usted no sale, escúchelo bien, si usted no sale, Satanás quita ese ministerio suyo, se lo roba y se lo da a uno de sus siervos. Entienda cómo es esto. Vamos a ver. Busquen Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36. El título dice, Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Por ahí ya nos está hablando. En el versículo 36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en su casa, en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, o sea, refiriéndose a Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. En el versículo 40, y si quiere subráyelo, dice, entonces respondió Jesús y dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Escucha esto. Nosotros, cuando estamos religiosos, juzgamos mucho. Pero quiero hacer un paréntesis. Mire, una cosa es estar religioso, y otra cosa es decirte a ti las cosas en la cara para que cambies. Porque es que muchos dirán, no, es que no me juzguen. Es que no. Sí, yo soy débil. Esto, aquello. Qué pena. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Y eso no se quita. Así de sencillo. O sea, que si tus conductas son erradas y como pastor tengo que hablarte, pues te lo voy a decir. Te guste o no te guste, te lo voy a decir. Y si por eso vas a decir que yo te estoy juzgando y vas a difamar de mí, pues hazlo, no hay ningún problema. Pero yo no puedo llamar a lo que está errado, a lo que está viciado y a lo que está malo, no lo puedo decir que está bueno. ¿Ya? Porque dice, hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y
y a lo bueno le dicen malo. ¿Sí me van a entender? Mira, cuando uno está religioso, ocurren ciertas conductas como por ejemplo, sin aceite no pasa nada. Como por ejemplo, no me des la mano que me contamino. Como por ejemplo, vámonos a un monte a vivir porque este mundanal ruido. Jesús fue claro, Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes de el mal. ¿Ya? Entonces, mire, lo primero que sucede es que Jesús va a la casa de Simón el fariseo. Primera cosa que nos advierte el Señor, era fariseo. Escucha bien, en este caso, se supone que los fariseos eran los doctos en la ley, ¿no es cierto? Se supone que ellos tenían que conocer quién venía de parte de Dios y quién no. Porque es como que usted me diga que es matemático y le digo 2 por 2 y usted me dice 80. Le pego, no digo, no, pues, hermano, esa plática se perdió. Como que estudio matemáticas vendiendo chorizos a la entrada de la facultad, ¿sí o no? Y ni así, hermano. Ahí, en medio del negocio, va a aprender a sumar, a restar, a dividir y multiplicar, ¿sí o no? Entonces, pues, peor, imagínese. Entonces, mire, ¿qué es lo que pasa? Lo primero, va a la casa de este fariseo. ¿Por qué un fariseo invita a Jesús a su casa? ¿Por qué? ¿Usted ha podido hablar con algún doctor en la ley? ¿O ha podido escuchar a algún teólogo o doctor en teología? ¿Les soy sincero? Yo los he escuchado hablar. Realmente son demasiado racionales y solamente recitan como loros cosas físicas, que según este escribano, que según este historiador, que según esto, pero cosas del Espíritu, que el Espíritu de Dios los toque, los envuelva y lo llene de su gloria, eso no te lo van a poder describir nunca. ¿Sabe por qué? Porque la mayor parte, no estoy diciendo todos, y aquí aclaro, la mayor parte no conocen al Espíritu Santo de Dios. Más empiezan a ejercer como un lado filosófico que realmente tener una relación con Dios. Se vuelven demasiado teóricos, fríos completamente, y muchos de ellos matan en la fe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted tiene que tener en cuenta esto. Un doctor de la ley le dice a Jesús, ven a comer conmigo, ven a mi casa. Jesús, ¿qué le dijo? Bueno, listo. Imagínese. Dios quiere alcanzarlos, aún quiere alcanzar a esa gente. La vaina es que el corazón está podrido, está dañado, está viciado. ¿Por qué? ¿Por el conocimiento? No. Por la actitud, que creen saberlo ya todo y no están dispuestos a reaprender. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene a la casa de Simón y se le acerca a una mujer que era pecadora, una mujer. ¿Quién era María Magdalena? Una prostituta. ¿Y cómo este hombre iba a saber que era prostituta? Le aseguro que Simón alguna vez le pagó los servicios, ¿sí o no? Pero no, tenía que aparentar, no, santidad, santo, ¿sí me entiende? Y esta mujer llega y empieza a postrarse delante del Señor. Primero, coge un perfume que era carísimo en esa época, que no era cualquier bobada, era un perfume carísimo. Lo quiebra y lo vierte sobre el Señor Jesucristo. Y el fariseo observaba nada más. Luego cogió
llorando, le lavó sus pies y lo secó con su pelo. Y el fariseo observaba. Y lo único que se le vino a la mente al fariseo, ¿qué era? Si este fuera profeta, supiera la clase de pecadora que está haciendo eso. Pero en el versículo 40, ahí quiero que nos demos cuenta, porque ahí inicia el proceso que Dios tiene para poderlo sacar del fariseísmo, para poderlo sacar de la religiosidad. Quiero que entiendas esto, miren. Antes se tenía ciertas costumbres. La costumbre era que si llegaba un invitado, hombre, por lo menos, lo mínimo, era pasarle una charola con agua para que se limpiara los pies, ¿sí o no? Y el fariseo no lo hizo. Quiero que empecemos a mirar, miren. Lo primero que Dios hace es confronta nuestros pensamientos. En este momento empieza a confrontar el pensamiento de aquel Simón fariseo. Quiero que te des cuenta en esto. Mira, el versículo 40 dice: entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y mira cómo responde el fariseo. Y le dijo: di, maestro. Le dice el fariseo. Muchas veces la gente le dice: pastor, lo que usted me diga, diga nomás, pastor, que ahí yo de una lo hago. Yo no dice, ajá. El Espíritu Santo le está diciendo: es mentira, te está mintiendo, ¿no? Y pone una cara de cordero. ¿No? Y uno es, ve, hasta cara de cuy le ve uno, ¿ah? Dice uno, ve, este cuyito, ¿ah? ¿Cómo que va a hacer las cosas? Mire, el versículo 41, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y mira el 43, porque ellos son muy racionales, dice. Respondió Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo: rectamente has juzgado. En el 44, y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entro a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, que era una costumbre en esa época. Dice: mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Mire, no sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado. Tanto así que el Señor, hubo un tiempo que el Señor, cada vez que mandaba un profeta, me decía: al que mucho se le perdona, mucho ama. Y eso ha trabajado en mi corazón, siempre. Vuelvo, le digo, usted sabe de dónde Dios a usted lo está sacando, o lo sacó, pero usted no sabe de dónde Dios me sacó a mí. Usted no sabe todo lo que Dios tuvo que perdonarme a mí. Yo sí. Por eso es el gran amor que le tengo. Por eso es que les he dicho, sirvo por 3 razones: amor, fe y gratitud. Esas 3. No le busco los bolsillos a Dios, no le busco nada. Mi oración es: Señor, te quiero conocer cada día más. ¿Se me entiende? Yo no estoy acá a jugar a ser cristiano, ni estoy por un cónyuge, ni por un trabajo, ni porque esté desocupado, nada. Todo lo contrario. Y eso es lo que usted tiene que tener en cuenta. Sí, tus pecados no eran muchos, como se te perdonó poco. Ah, no, pues sencillo. No ama mucho, hay un poquito.
Pero al que lo sacó de ahí abajo, óigame, ¿ah? Al que lo sacó de abajo, del fondo, del fondo, del fondo, y demostró qué había en su corazón y hasta dónde puede llegar usted como persona. Ese lo ama a Dios tremendamente, aunque hay algunas excepciones, porque ha habido gente que la saca de debajo de los puentes y todo, y sigue duro de corazón. ¿Se me entiende? Ustedes ven la gente en plenos congresos, en plenas campañas y demás. La gente viene ¿para qué? Solo por el milagrito. Solo por el milagrito, por la liberación, por la sanidad. A Jesús, ¿cuántos lo seguían? Dice que muchos. Jesús iba a una parte y eso era así, lleno. Pero ¿cuántos realmente aplicaban las enseñanzas? Muy pocos. Eran tan pocos que de 12 solo quedaron 11. Y eso que tuvo que ayudarlos. Porque si no, no hubiera quedado ninguno. ¿Sí ve lo difícil? ¿Y sabe por qué? Porque es que muchas veces nos volvemos impermeables a la palabra de Dios. Muchas veces nos está predicando Dios y como que no se mojó. Échale otro poquito. No se mojó. Una volquetada. Tampoco se mojó. Está duro. ¿Sabes qué depende de que te vuelvas impermeable o sensible a la palabra de Dios? El corazón. ¿Qué concepto tienes en tu corazón de ti? ¿Cuál es el concepto que hay en tu corazón de ti? Si tú eres consciente de que el Señor ha sido bueno contigo, el corazón está blando, apto para oír la palabra de Dios. Y entonces tu corazón dará buen fruto, porque hay buena tierra en tu corazón. Si no, otro miércoles que escuchas predicación por aquí y sale por acá. Y no pasó nada. Otra vez, otro miércoles. Llegas, te sientas, llegas, te paras. Santo, 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 santo. Amén. Otra vez. Ore, párese, salga otra vez. Sigue con su vida igual. Pero algo muy diferente es cuando el Señor empieza a tocar la vida. Y aquí quiero que nos detengamos un momento. Cuando Dios empieza a tocar tu vida, tú cambias. Eso es indiscutible. Tú cambias para bien, no para mal. Tú cambias. Por eso ese concepto de que no, yo no hago esto, yo aquello, es que no, yo soy muy santo. Nada. Tú cambias. Cambias porque cambias. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque mire, si no, usted se va a volver en un docto en la ley. Pero ¿de qué te sirve la palabra de Dios si no hay espíritu? Si no hay espíritu, te mueres espiritualmente. Eso es lo que pasa. Entonces mira, lo primero le dice: Simón, tengo que decirte una cosa. Porque Simón está dudando de que el Señor sea profeta. Eso es lo que está dudando Simón. Pero ¿qué le dice el Señor a Simón? Mira, Simón, tú no has dicho nada, pero veo que tú estás pensando esto, esto y esto. Y le enseña y le dice: ¿quién va a amar más? ¿Quién va a amar más? ¿Al que se le perdonó mucho? Mire, ¿usted qué piensa? ¿Que estamos hablando claro o no? Y aún hablando claro, hay gente que dice que no entiende. ¿Sabe por qué?
Se lo voy a mostrar. Vení para acá, viene. Mira, quiero que entienda esto. Ven para acá. Aquí. Ella, suponga que es de las personas que dicen que no entiende y te cubro con la sangre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque está así. Sus sentidos espirituales están así. Y uno le dice, de aquí a 5 metros hay un poste, cuidado te pegas. Ajá, bonita estuvo la prédica, ¿no? Chévere, elegante. Y sigue caminando. Le vuelvo a decir, de aquí a 5 metros, pero como ya avanzó, ya van en 3 metros. De aquí a 3 metros te vas a golpear, hay un poste. ¡Ay, qué linda que estuvo la prédica, ¿no? Ese pastor, mejor dicho. Hasta que llega y ¡pum! Se golpea. ¿Culpa de quién fue? Gracias. ¿Culpa de quién fue? De ella. Porque no oyó. Clave para que usted sepa quién es de Dios o no, se la voy a decir. Primero, los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Segundo, todo aquel que oye la palabra de Dios y la aplica correctamente es oveja del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sí me entiende? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Hay que quitar tanta apariencia. Por eso Jesús, cuando fue a ver la higuera, la veía llena ¿de qué? De hojas verdes, frondosas, lindas, pero nada de fruto. Y eso es lo que muchas veces pasa en las iglesias. Llenísimas. Pero vaya a ver el testimonio. Entonces dirán, claro, yo tengo testimonio, pero de labios para afuera. De labios para afuera. Porque fruto como tal no llevan. Y se vuelven doblemente hijos del diablo. Porque en vez de ayudar a que la gente crea, la vacunan en contra de Cristo. Pero tienen a Jesús en su boca. Y eso es lo que tienen que tener cuidado usted. Vuelvo, le digo, mire, por sus frutos los conoceréis. Las ovejas de Dios oyen la voz de Jesús y lo siguen. Que usted ve a un pastor que esté moteleando, ¿qué pasa ahí? ¿Es oveja o no de Dios? Entonces ya saben lo que dice la palabra. No adulterarás, no fornicarás. No, pero es que lo viera, ¿cómo predica? La gente llora predicando. Vea, los cocodrilos también lloran. Sí, claro, para lubricar los ojos, lloran. Lubrican y listo. ¿Sí me va a entender? Ese es el asunto. Por eso cuando Jesús vino, se partió la historia en dos. Antes de Jesús y después de Jesús. ¿Sí? Segundo punto que Dios toca para quitarnos la religiosidad. Porque mire, sí que es marcado. ¿Sabe por qué? Porque Belzebú, que es el príncipe de los demonios, que es el que pone la religiosidad, y además de poner la religiosidad, pone pecados como inmoralidad sexual. Y eso hay que tenerle mucho cuidado. Iglesias donde se ven que están violando niñas, fornicando y demás, y teniendo ritos que, mejor dicho, uno dice, uy, pero ¿a qué señor será que le están rindiendo culto? Y la gente del común sana, sin saber qué está pasando eso. ¿Ah? Entonces, es tenaz. A él, a Belzebú, le interesa tenerte con una égida, o sea, con una influencia, con un poder que te tenga religioso, porque no eres ni tibio ni frío. Dios te va a vomitar. ¿Sí me entiende?
Entonces, por eso es que les digo, préstele atención. En el segundo punto, nos envuelve en su amor. ¿Cómo el Señor te libera con su amor? Préstale atención. Quiero que busquemos Marcos. Marcos, capítulo 5, versículos 22 al 23. Dice: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciéndole: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Escuche bien esto. Mire, ¿qué tiene que permitir Dios muchas veces? Una situación en la cual nadie te pueda echar la mano. Escucha esto. En Marcos capítulo 5, versículo 22, está hablando, en 22, 23, está hablando de otro fariseo. Y más tenaz, porque dice que era principal, o sea, era de los duros en el fariseísmo, llamado Jairo, que tuvo que permitir Dios para que este hombre salga del fariseísmo, para que este hombre salga. Y cuando digo salga, le estoy diciendo para que deje la religiosidad. Porque de pronto alguno dirá: no, es que Jairo nunca salió del fariseísmo, está documentado. No, yo le estoy diciendo para que salga de la religiosidad. ¿Qué tuvo que permitir? ¿Quién puede dar vida? Solo Dios. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa? Se le estaba muriendo la hija. ¿Quién lo podía ayudar? Solamente Jesús. Nadie más lo podía ayudar. ¿Cómo se explica, pues? Supuestamente está sucediendo o aconteciendo de que precisamente aquel al que negó, escúchalo bien, al que negó, luego él se humille para pedirle misericordia y pedirle el gran favor de que le sanara a su hija. Ahí sí se le quitó el estar renegando, el estar diciendo: no, es un profeta, o decir: no, es el hijo del carpintero. No, ahí sí fue y se puso de rodillas. Él le dijo: mi hija está agonizante, ayúdala para que sea salva. ¿Sí me entiende hasta dónde tiene que llegar muchas veces la situación en nuestras vidas? Para que Dios empiece a demostrarte que Él es Dios. Porque cuando Dios te demuestra que Él es Dios, te saca de la religión. Antes no. Antes tienes a Dios en tu boca, pero de tu corazón estás lejos. Pero cuando Dios te echa la mano y te dice: yo te ayudo, tranquilo, venga para acá, no temas, te saca. Ahí, como dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso es algo tremendo, eso no lo va a tener cualquiera. ¿Sabe quién va a tener ese tipo de experiencias? Aquel con el cual Dios tiene un propósito. Y ahí es donde empieza a conocer el poder que hay en Jesús. Y ahí empieza a tenerle temor a Dios. Y ya no le teme más a Satanás. Ese es el asunto. La mayor parte de cristianos, ¿cómo los ve? Le mencionan al diablo y: ¡ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Me va a matar! Aquel que Dios coge y lleva esas circunstancias
y se le manifiesta, dice, sí, no importa, conmigo está el duro. Y va a sentir la mano de mi Dios. Y efectivamente la siente. Entonces mire, quiero que sigamos leyendo. En el mismo capítulo de Marcos, en el capítulo 5, busca el versículo 35 al 36. Lo primero, Jairo se humilló delante de Dios ante tal impotencia de no poder hacer nada. Y le dice que le ayude a la hija, que la socorra para que ella sea salva y no muera. En el versículo 35, versículos 35 y 36 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Escuche ahí, mire, cuando usted se acerca al Señor y está en una situación difícil, muchas veces los de su misma casa le van a decir: hombre, ¿para qué asiste a esa iglesia? ¿Para qué le pide a Dios? Tanto que le pide, ¿dónde está su Dios? Ya todo, no hay nada más que hacer. Eso era lo que le decían los de la casa. No dice de otra parte, los de la propia casa le dicen: no molestes más al maestro, ya se murió, ¿ya para qué? ¿Qué le dijo Jesús? Solamente cree. ¿Ya? Y vamos a ver, cuando te dice Dios así, ¿cuántas veces no te ha dicho Dios? No temas, no desmayes, yo soy tu Dios. Escuche lo que Dios le está diciendo: yo soy tu Dios, esfuérzate. Cuando te dice yo soy tu Dios, te está diciendo: después de mí y antes que mí no hay nadie. Yo me metí en este asunto contigo, yo te defiendo. ¿Quién te va a poder hacer daño? Yo pongo el pecho por ti. Eso es lo que te está diciendo Dios. Se trata de mí. Yo me metí contigo, yo, el gran yo soy, yo respondo por ti. Eso es lo que te está diciendo. Y busquemos los versículos 41 al 42. Dice: y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Escucha bien. ¿Usted se imagina? Todo el mundo ya lo daba por muerto, se le burlaban hasta Jesús. Ve que dice que la va a resucitar. Si ya se murió, parece bobo. ¿Y saben qué pasó? Cuando ven levantarse esa peladita. ¿Y esta no estaba muerta? Estaba. Pero el que le dijo a Jairo que no tuviera miedo, tiene poder para resucitar. Y es el mismo que te ha dicho: no temas, yo voy contigo. ¿Cuál es tu temor? Yo voy contigo. No temas, no temas. Lo que a ti te parece imposible, para mí es totalmente posible. ¿Cómo la quieres? Te dice: no temas, no temas. ¿Sí ve? Entonces, es lo que usted tiene que tener en cuenta. Le dice: no temas. ¿Cuál es tu problema? Dime cuál. Pon tu problema delante de Dios. ¿Cuál es tu problema? Que el Señor te dice: no temas, yo voy contigo. Yo, no es otro, yo mismo voy contigo. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Claro, al ver que Dios, Jesucristo, resucitó a esa niña,
Claro, pues la lógica humana se fractura y dice, esto es imposible. ¿Cómo se explica? Estaba muerta y ahora está corriendo como toda niña, ¿no? Corriendo porque dice que andaba, me imagino esa peladita, corriendo de aquí para allá y de allá para acá y feliz, contentísima. ¿Usted se imagina la cara de esa gente? Uy, yo me hubiera reído. ¿Sabe por qué me hubiera reído? Porque el hombre no alcanza a ver más de lo que su racionalidad le permite y lo que Satanás le permite ver. Yo sí me hubiera muerto de la risa, porque les hubiera dicho, no creían, tomen por incrédulos. Miren lo que es capaz de hacer mi Dios. Para eso Cristo es mi Dios, ¿o no? Ahora, revisa cuál es tu situación actual. ¿Qué es lo que te tiene desesperado? Ahora sí entiendes que entre más desesperado estés, empiezas, ¿no? Asiste a todos los cultos. Ora más que, mejor dicho, ora más que el profeta. ¿Sí o no? Eso se la pasa orando y acaba de orar. Venga, oremos otro ratico por si las moscas. Y sigue orando y sigue orando y sigue. ¿Ah? ¿No se han dado cuenta? Yo he visto gente así. Gente que, y eso lo hemos visto en varias iglesias donde hemos ido. Yo llevo gente que me ayude a ministrar. Y bueno, ora la gente y obviamente hay poder, porque también Dios los utiliza. No solamente profetas utilizan, no, Dios también los utiliza. Y llega, man, tremendo poder que yo veo que, por allá está mi esposa, o está Anita, y pum, al suelo, ya, pum, listo. Pero ¿qué pasa? Vuelven y hacen fila. Y uno dice, bueno, ¿y entonces qué? Pues, ¿no los tocó el Espíritu Santo de Dios o qué? Ojalá yo hubiera querido una administración así. Decirle a mi esposa, venga, o a Anita, venga, oren por mí. ¡Pum! Chévere. Sin tocar a nadie. Y sin gritar. Ella sabe que no se pueden poner como locas. No. No, porque si no saco una fluoxetina y se la doy para que se estén tranquilas. ¿Sí me entiende? No. Mira, ¿cuál es tu situación? Porque los que más afligidos están, mejor dicho, tipos para espirituales, no conozco más espirituales que ellos. Venga, oremos. ¿Sí o no? Yo no sé, pero pero pues imagínense, ¿sí o no? Y es a todo el tiempo, oremos. Yo no sé, pero si ya oramos, no, venga, otro ratico, por favor, venga, si usted no sabe la angustia, vamos. Y no me les estoy burlando, estoy diciendo la verdad. Es simple y llanamente la diferencia entre conocer a Dios y saber cómo se mueve, asistir a una iglesia y creerse el santo. ¿Sí? Mire, veamos el tercer punto que Dios toca para sacarnos de la religiosidad. ¿Por qué? Porque si hay algo que le disgusta, es la religiosidad. El Señor pone de ejemplo a dos hombres, pone a un fariseo y a un publicano. Y dice que aquel hombre, el publicano, ni siquiera quería orar, le daba vergüenza, le daba pena. Y en la mente le decía, Señor, sé propicio a mi pecador, perdona mis pecados. Y bueno, como Dios es bueno, pues lo perdonó. En cambio el fariseo le decía, gracias Señor, porque yo no soy como estos, no soy tomador de tragos, fumador, mujeriego, apostador, nada. Gracias Señor, oh santo. Dice la escritura, ¿quién salió? ¿A quién escuchó primero Dios? Al publicano. Es más, el fariseo bajó sin ser perdonado. ¿Sí me entiende? Salió de la iglesia sin que Dios lo perdonara. ¿Por qué? Porque su mente era, yo soy perfecto,
yo no bebo, yo no fumo, no soy mujeriego, no esto, no mato, como dicen en el mundo, ¿no? Pero si yo no he matado a nadie, dicen. ¿Sí? Vamos a ver cómo muchas veces con la lengua le hacemos un daño, es cosa grave. ¿No se han dado cuenta? Incluso hay un dicho, ¿no? Cuando se le ponen las orejas rojas, eso es que están hablando mal de usted. Imagínense, algunos, ¿cómo no se les ha caído? Es berraco. Entonces, mire, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Quién es su Dios? ¿Quién es su Dios? ¿Cómo se mueve Dios? Conocer los procesos de Dios. ¿Para qué? Para quitarnos tantos prejuicios, tantas cosas que lo único que nos están haciendo es daño. Porque si Dios quiere salvar al más pecador de este mundo, ¿quién es usted o yo para decir no? ¿Que le va a meter la mano? Claro, se la mete, mejor dicho, hasta el fondo, pobrecito. Pero lo salva. ¿Ya? Ahora, el último punto es, nos convierte a Él. Quiero que busques Lucas, capítulo 8, versículos 38-39. En Lucas, capítulo 8, versículos 38-39, nos habla acerca del endemoniado gadareno. ¿Ya? Pero presta atención, todo el mundo ya conoce la historia del endemoniado, que había un endemoniado que, mejor dicho, esos demonios, por más que lo ataban, no podían, y por más que le ponían grillos y demás, no podían con él. Lo tiraba al fuego, lo tiraba al agua, lo tenía viviendo en cementerios, ¿ya? Y es el primero que sale a recibir a Jesús. Para que veamos cómo es el mundo espiritual. Los doctores de la ley no reconocen a Jesús, pero de Satanás para abajo saben quién es Jesús. Y hay una cosa, y esto le va a generar una roncha al diablo, que a mí me da alegría que se la genere. ¿Sabe qué? Desde el diablo para abajo saben que a Jesús lo tienen que respetar sí o sí. Que a él no le pueden decir no. A él es como dicen en el ejército o en la policía: ordene, como ordene, diga nomás. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira lo que dice. En el versículo 38 dice: y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Sí ve? Eso es cuando hay una verdadera conversión. ¿Sabe por qué? Porque con este tipo nadie había podido sacarle los demonios, que eran una legión que tenía encima ese hombre, dentro y por fuera. No habían podido, no, por eso le digo, tengo mucha gente que a uno le dicen: vea, he hablado con los pastores que ustedes quieran, estoy aburrida de hablar o aburrido de hablar con pastores. ¿Y cómo es posible que no se te conoce tu vida? Empezamos a orar, el Espíritu de Dios empieza a hablar, te dice desde la infancia, todo, y te coge y encima de todo te toca y empieza a hacer que dejes conductas que antes no podías dejar. Eso es poder. Eso sí es poder. Y entonces vas a decir: ay no, pero es que, no, definitivamente, qué poderoso Dios. ¿Por qué? Porque lo empiezas a conocer. Y entonces ya vas a hablar de Dios, no porque lo hayas escuchado, sino porque efectivamente lo viviste. Y eso hace que tú puedas hablar del Señor. ¿Listo? Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche te estamos dando gloria, alabanza, adoración, Señor. Te pedimos que seas tú glorificándote, vivificándonos, fortaleciéndonos, Señor. Que seas tú, Señor, quitando de nuestro corazón, Señor, toda levadura de los fariseos, Padre Celestial.
Que tú pongas esa paz, ese amor, Señor. Que tú pongas, Señor, realmente un corazón dispuesto para que tu nombre sea glorificado, Padre Celestial. Que en esta hora tu precioso Espíritu nos llene de tu gloria, nos llene de tu gracia, Señor. Porque por gracia somos salvos, Señor. No por obras, Padre Celestial, para que nadie se gloríe. Pero la fe sin obras es muerta, Padre Celestial. Por eso en el nombre de Jesús suplicamos que nos llenes desde nuestros tuétanos, desde nuestro corazón, Señor. Llénanos de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre.